Bueno, cuando hablamos de las formas, que es otro atractivo ornamental, ya vimos el tamaño y las magnitudes, ahora vemos la forma, ¿sí? La forma es el aspecto tridimensional de una planta. En relación con la forma, cada planta en el paisaje tiene una silueta natural y distintiva según la especie. La forma básica de todas las plantas depende de su hábitat natural, ¿sí? Hay que tratar en lo posible de mantener la forma natural de cómo es la planta. Podemos lograr una poda y modificarla, modificarles las formas, pero en lo posible bueno, eso también va en el gusto del consumidor, en el gusto nuestro como diseñadores o en el gusto del cliente que nos va a contratar. Entonces, depende del hábitat que nosotros lo queremos poner. Si queremos un paisaje más natural, las formas las mantenemos según cómo es el transcurso de la vida de la planta y tratamos de hacerle pocas labores culturales que son las podas. Las formas que se utilizan para evitar las monotonías, ¿sí? Generalmente en una composición usamos más de una forma. Las plantas, algunas son similares en forma, cambian en colores, en texturas, que ahora vamos a ir viendo todas estas cuestiones, pero las formas algunas son similares. Si ubicamos muy próximas diferentes formas, podemos llegar a hacer una composición. Si ponemos diferentes formas, muchas diferentes formas, vamos a hacer una composición media rara que no se va a entender mucho. Por eso es agradable, por ejemplo, acá, todas las plantas, si ven que son de diferentes tipos de flores, de colores y todo, pero la forma es más o menos similar. Acá les dejo diferentes tipos de formas. Ahí, esperen, se me pasó una. Acá, está. Las formas y las siluetas se repercuten en el diseño que nosotros vamos a hacer, ¿sí? En la apariencia del jardín que nosotros queremos hacer. Fíjense que en la foto de la izquierda tenemos un jardín podado totalmente topiario. Nosotros le damos la forma que queremos a esos arbustos con la tijera. Está todo cuadradito, bien redondito, bien compacto, bien, todo bien trabajado a fuerza de podas, ¿sí? Bien regulares todo. En cambio, en el jardín de la derecha están las formas naturales de cada planta, ¿sí? Ahí no hay intervención de la poda, ¿sí? Hay, por supuesto, intervención de la limpieza, de mantener las plantas sanas, de que el cantero no se desborde y no se desmadre, pero las plantas crecen en sus formas naturales. Entonces, esto es una selección, una elección que ustedes tienen que hacer por gusto propio de ustedes, ¿sí? Esto lo incorporan ustedes a su diseño. ¿Qué diseño les gusta más? Ustedes van a decidir si diseñar canteros o jardines bien estructurados, bien podados, que por supuesto van a necesitar muchísima mano de obra y mantenimiento, o tener un jardín más libre, más de crecimiento natural, que igual quedan muy bonitos y no necesita tanto mano de obra. Acá sí les dejo las formas de los árboles, que son a menudo bien dominantes en los jardines donde nosotros los ponemos, porque bueno, es lo más grande que tenemos en el espacio. Los árboles también son las plantas más funcionales en el paisaje porque nos brindan sombra, porque bloquean las vistas. Siempre los colocamos porque tienen una función en el lugar donde nosotros lo vamos a poner. Entonces, lo primero que buscamos cuando decidimos colocar un árbol en un lugar es que ¿para qué nos va a servir? Es la funcionalidad, ¿sí? ¿Para qué queremos el árbol que vamos a colocar en ese jardín? Crear un área sombreada en el jardín requiere de un árbol redondo u ovalado para que nos dé mucha cantidad de sombra. Es importante asegurarse de que el árbol no supere al espacio que nosotros vamos a intervenir para que no tenga que intervenir grandes cantidades de podas, ¿sí? Si no me equivoco, hay uno de los compañeros, que es Sergio, que hoy le iba a preguntar, que él es ATAC, es parte de los miembros de ATAC que hacen podas en altura. Yo soy miembro de ATAC. Y bueno, esto es cuando los árboles superan los espacios, hay que hacerles grandes podas y hay que ir hasta allá arriba
para lograr las podas o mantenimientos o árboles de gran porte son el trabajo que se realiza en esos árboles. Entonces, es importante poder seleccionar el tamaño que vamos a usar de esos árboles para que después no tengamos que hacer grandes intervenciones en el espacio que diseñamos, ¿no? Una planta puede ser clasificada, acá les dejé, según si es esférica, elíptica, piramidal, columnar, un parasol, un abanico. Hay diferentes formas y cada una tiene su función. Están las pendulares, con grandes caídas, ¿sí? Aparte de buscarle, por supuesto, la parte funcional, siempre también tiene mucho que ver la parte estética o el atributo ornamental, que es lo que estamos viendo, que nosotros encontramos en esos árboles. Bueno, acá está un poco la forma de los arbustos, ¿sí? Los arbustos tienen gran variedad de formas, por eso es importante considerarlos eh, en grupo o por separado, ¿sí? Y fíjense que acá en esta foto tenemos gran cantidad de diferentes formas. Hay algunos que están podados topiariamente, hay otros que crecen más naturales, pero hay diferentes tipos de formas. Hay formas verticales, redondas. Por ejemplo, los que son verticales y más redondeados pueden servir para cercos vivos, ¿sí? Los que son con formas irregulares y extendidas funcionan bien como especies individuales, ¿sí? Que estén solos en un espacio, entonces son un punto focal. Las formas más arqueadas, piramidales o puntiagudas funcionan como puntos focales en el patio, ¿sí? Se debe procurar trabajar con formas las formas que nosotros mejor ajustamos a el lugar donde vamos a ubicar la planta. Y para qué nos va a servir, o sea, que queremos que se aprecie. Se puede optar por seleccionar las plantas que contrasten en términos de flores, de formas como están en esta foto, ¿sí? Que hay muchas formas, pero bueno, si hay muchas fotos como están, muchas formas como están acá, se crea un diseño caótico, ¿sí? Hay demasiadas formas y termina siendo aburrido, ¿sí? Porque es muy aturdidor tantas formas. En un diseño clásico se incluyen generalmente una o dos formas, ¿sí? Con eso es suficiente. Con que contrastemos dos formas, se notan totalmente los diferentes puntos focales y se destaca cada una de las formas. En cambio, acá hay tanto para ver que uno pierde la concentración. Cuando hablamos de texturas, esto es con referencia a que la textura puede ser gruesa o fina, y es la superficie general que tiene la planta. Las hojas individuales también nos marcan textura, es la textura visual percibida que tenemos nosotros de las plantas. Una variedad de textura proporciona interés, contrastes, ¿sí? Esas cosas que podemos observar en el paisaje. La textura se puede encontrar, por ejemplo, en el follaje, que son las hojas, en las flores, en las cortezas de las plantas o en las cortezas de los troncos y también como el patrón general de cómo es la planta, ¿sí? Cuando acá les puse, hay diferentes clasificaciones de texturas que están las texturas gruesas, las texturas medias y las texturas finas. El tamaño y la forma de las hojas determinan con mayor frecuencia la textura percibida que nosotros vemos en la planta, ¿sí? Fíjense que acá tenemos las tres texturas y las hojas son en tres tamaños totalmente diferentes. La textura gruesa es la más dominante, mucho más dominante que la fina y tiende a destacarse individualmente, ¿sí? Cada hoja es una sola cosa y se destaca individualmente, ¿sí? Mientras que la textura fina es más subordinada y tiende a unificar. Fíjense que acá no se puede ver una sola hoja de la planta en la textura fina. Esta es una muhlenbergia
y es muy una sola cosa, ¿sí? No se puede diferenciar cada hoja. Entonces, las texturas, ahí tenemos las tres texturas. La intermedia es la mayoría de las plantas que nosotros conocemos. En las texturas medias tenemos hojas pequeñas, medianas o grandes, pero siempre comparada con la planta que tenemos al lado. Pero para más o menos que tengan una idea, acá tenemos los geranios, los malbones, los ficus, ¿sí? La generalidad de las plantas son de textura medias. Y bueno, nada, acá les dejo entonces para que la diferenciación. Fíjense en esta oreja de elefante, textura gruesa. Todas las plantas que tengan grandes hojas son de texturas gruesas. Y por otro lado, la Muhlenbergia capillatis para que vean las texturas finas, ¿sí? Acá tenemos plantas chiquitas pero con textura gruesa, ¿sí? Fíjense que cada hoja se destaca por sí sola. Las características de las plantas que crean una textura gruesa incluyen las ramas gruesas o las ramitas que acompañan a la hoja. Se pueden visualizar cada una de las ramas que acompañan a las hojas. A veces sus hojas son con bordes irregulares o con vetas profundas, ¿sí? Pero siempre visualizamos y podemos individualizar a cada una de las hojas de la planta. Acá en este caso tenemos el trébol que tiene colores espectaculares, hay con formas audaces, ese trébol también tiene unas formas muy lindas, muy irregulares, entonces cada una es totalmente independiente de la otra. Con el alto contraste que tienen las plantas de texturas gruesas, llaman la atención, porque los contrastes claros y oscuros de las sombras que proporcionan cada una de las hojas da interés, ¿sí? Y cada hoja de una planta de textura gruesa rompe con el entorno y se destaca dando a la planta una forma o la silueta correspondiente a la planta, pero se destacan sus hojas. Acá tenemos el dólar por un lado y el oxalis, que es el trébol, por el otro lado. Con respecto a las texturas medias, las plantas tienen follajes y ramas que no son ni demasiado grandes ni demasiado pequeños. La mayoría de las plantas caen en esta categoría, como ya dijimos. Fíjense que acá no podemos visualizar mucho el tema de sus ramas, de dónde vienen las hojas. Generalmente tenemos formas simples y bordes lisos. Las ramas de tamaño promedio son de tamaño promedio, nada que se destaque, no están demasiado espaciadas ni demasiadas separadas. O sea, ni demasiadas espaciadas ni demasiadas amuchadas. Y la forma general es típicamente redondeada. Las plantas de textura media actúan como fondo para vincular o unificar a las plantas de texturas gruesas o de texturas finas. Y acá les dejo las texturas finas que crean una textura fina que incluyen el follaje pequeño, ¿sí? Bien delicado, con hojas delgadas, tallos altos y delgados, las ramitas pequeñas y frágiles con muchas ramas, troncos estrechos, tallos largos, y flores pequeñísimas. Por supuesto que pasan, o sea, no es que pasen desapercibidos porque ninguna de estas dos fotos acá, las flores pasan desapercibidas. Por supuesto que tenemos la Muhlenbergia capilares con esas flores rojas hermosas, bueno, rosadas, hermosas, y después tenemos estas panojas que tienen acá, la cortadera, que también son espectaculares y por supuesto que tienen atractivo ornamental, pero al ser tanta cantidad, por eso tienen textura fina, ¿sí? Entonces, la textura de una planta puede depender de su entorno también, ¿sí? Una planta de textura media puede verse como si fuera textura gruesa cuando está rodeada de plantas de textura fina, ¿sí?
y puede verse fina si está rodeada de plantas de textura gruesa. O sea que también dependen las texturas, depende lo que tenga alrededor. La textura cambia con las estaciones. Cuando las plantas pierden su follaje, como habíamos visto hoy con el arbusto que estaba totalmente pelado y lo único que veíamos eran los troncos rojos, o cuando producen frutos o flores grandes también, van variando las texturas de las plantas, depende de lo que produzca. La textura puede variar con el tamaño de la planta, la forma y la densidad del follaje, que son las hojas. Y la textura percibida, que es lo que nosotros más nos llama la atención de una planta mirándola de lejos, cambia cuando justamente nos alejamos, ¿sí? Capaz que de cerca vemos una cosa como el detalle de las hojas del trébol, del dólar que veíamos recién, pero si nos alejamos vamos a ver una planta más redondeada y más compacta. El paisaje duro, con una textura gruesa como las rocas, ¿sí? Eh, con maderas atrevidas y grandes. Por ejemplo, vieron que hay mucha gente que decora con maderas, tiende a hacer que todo el material vegetal que se encuentre en ese patio quede como si fuera una textura media, porque ya tiene grandes contrastes con las rocas y con las maderas que les incorporan. Entonces las plantas, por más que sean plantas de texturas gruesas, tienden a verse como que son de texturas medias. Y las texturas de las plantas es menos importante cuando se mezclan los jardines, eh, que hay diferente cantidad de texturas diferentes, como que se pierden. Por eso también volvemos a lo que habíamos dicho antes, que es bueno utilizar focos, puntos focales donde las texturas realmente se puedan apreciar.